Hola, espero que mis compañeros de recorrido en esta senda filosófica hayan estado muy bien todos estos días. Continuamos hoy con este interesante camino y compromiso también de analizar aspectos importantes de la filosofía. Mi nombre es Luis Ramírez. Esto es Senda Filosófica y recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Así que bienvenidos una vez más y vamos a dar inicio a nuestra disertación del día de hoy. Alguien, antes de entrar en materia sobre el tema que me corresponde, alguien me preguntaba si hay una filosofía para encubrir la verdad. Ok, yo le respondería lo siguiente. Si uno de los objetivos fundamentales de la filosofía es la verdad, la filosofía en sí misma no va a hacer nada por encubrirla. Lo podría hacer el filósofo por diversas razones, y al hacerlo iría en contra de la función fundamental de la filosofía o de una de sus funciones fundamentales, que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la felicidad. Lo he dicho en varias oportunidades, el filósofo piensa, en palabras de Néstor Osorio, para que otros vivan mejor. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, la filosofía en sí misma no va a ocultar la verdad. Eso sería ponerse en conflicto con uno de sus objetivos primordiales. Lo puede hacer el filósofo, como lo dije, por diversas razones. Sin embargo, recordemos aquel famoso pasaje de Immanuel Kant donde él dice: si alguien anduviera buscando a un amigo mío para arrestarlo y mi amigo estuviese escondido en mi casa, yo lo entrego, pero no miento. Para Immanuel Kant, uno de los principios fundamentales de su filosofía es la imposibilidad de mentir. Entonces, para resumir, la filosofía en sí misma no va a ocultar la verdad. El tema de la verdad es un tema complejo. La verdad en sentido cognoscitivo, la verdad en sentido ontológico, la verdad en sentido moral, que quizá a lo mejor es la noción que le pasaba a la persona cuando me hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Ok? La verdad en sentido moral. Entonces, no. La filosofía persigue, busca, proyecta, descubre la verdad. ¿Por qué? Porque al tener la verdad en las manos, tenemos posibilidades de saber, conocimiento, comprensión,
capacidad crítica, autonomía de pensamiento y sobre todo capacidad de creatividad e implementación, apoyados en la verdad misma descubierta por la filosofía, para contribuir a que vivamos mejor. Porque esa es la eterna tarea del hombre. Esa tarea derivada de su naturaleza racional. Recordemos a Aristóteles. ¿Ok? Entonces, quería empezar haciendo un breve comentario sobre la pregunta que me hizo esta persona, porque les dije al principio de este recorrido de la senda filosófica que una de las tareas fundamentales es ese intercambio de ideas, de impresiones, de inquietudes, para que nuestra senda se convierta en un verdadero diálogo. Ok, quería empezar hoy con este tema porque no quiero dejar a las personas en el aire con las preguntas y las inquietudes que me hagan. ¿Ok? Yo le sugeriría a esta persona también que busque en internet, en páginas de citas y frases célebres. Va a encontrar mucho contenido de relación directa entre la filosofía y la verdad. Entonces, Aristóteles decía, por ejemplo, solamente por citar uno, Platón es mi amigo, pero quiero más a la verdad. ¿Ve? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la verdad es un concepto puro, universal, abarcador, y jamás va a permitir que nada lo contamine, que lo banalice, que lo disminuya. La verdad es la verdad y siempre está ahí presente. Nuestra tarea es ir detrás de ella. Ok, cierro acá este tema. Bienvenidos una vez más a Senda Filosófica y voy con el tema que me ocupa hoy, que seguramente será apenas la primera parte de la disertación. ¿Qué tengo acá? A ver, no estoy muy experto con la cámara todavía. Aproximación a la filosofía de Diego Sánchez Meca. Aquí lo tienen. Véanlo bien. Ok. Un tremendo libro. Un libro donde se hace en 30 capítulos un tratamiento muy interesante sobre la filosofía. La razón por la que les muestro este libro es porque de él extraje en su totalidad el primer capítulo y ustedes lo van a tener ahí en el desarrollo del video para que lo lean y lo analicen y reflexionen sobre él. Porque nuestro tema de hoy, partiendo de la pregunta que hicimos la semana pasada, es la importancia de la escritura para la filosofía, y porque debo sacarlos de la duda de por qué Platón en uno de sus mitos veía con malos ojos la escritura. Eso tiene una explicación muy lógica y muy hermosa, de verdad. Y hoy lo vamos a disfrutar. Pero yo voy a empezar, voy desde el comienzo y le voy a hacer un análisis completo al artículo. Entonces nuestro tema de hoy es la escritura y la filosofía. Y voy a ir leyendo el contenido del capítulo y lo voy a ir analizando. Recuerden que nuestro trabajo es mediador, clarificador, simplificador de los contenidos sin hacerles perder sustancialidad. Y si hay algo que nos tiene que caracterizar en este recorrido por nuestra senda filosófica es la paciencia y la constancia para que las cosas queden claras, para que verdaderamente nos sintamos que estamos o como que estamos sentados, dialogando, tratando temas
que nos permitan reflexionar, sacar conclusiones útiles sobre sus contenidos e implementarlas en la cotidianidad de nuestra existencia. Entonces, yo voy a empezar trabajando hoy con el texto del libro. ¿Ok? Empiezo. Fíjense ustedes en esto tan interesante. Para saber qué es filosofía, es indispensable adentrarse en ella y explorarla. No es posible hacerse una idea de lo que es filosofía desde lejos, de oídas, sino que es necesaria una aproximación propia, un recorrido personal por sus regiones, por sus cimas y oscuridades. Y para no perderse en lo que tal vez desde lejos se divise como una selva inextricable, lo aconsejable es recurrir a guías expertos, aproximarse a la experiencia filosófica a través de quienes vivieron intensamente esa experiencia. Esto es, los maestros pensadores. Gabriel Marcel ha dicho que la verdadera experiencia filosófica, tal como Platón no solo la definió, sino que la vivió, es como una llama que despierta otra llama. El camino hacia la sabiduría sería, pues, según Platón, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, el diálogo, en el que palabras que aluden a vicisitudes del espíritu tienen el poder de despertar otras palabras en un intercambio participativo, vivo y conjuntamente inventivo hacia la razón, logos. Hay dos cosas que yo voy a destacar para ustedes de esta primera parte del contenido. Y ahorita viene lo más importante. La filosofía es y seguirá siendo siempre una experiencia personal. Nadie puede pensar por nosotros. No. La filosofía no se vive como espectador. Hay que hacerse partícipe en su mundo, meterse en su bosque, como decía Nietzsche. La filosofía es experiencia personal. Para filosofar hay que pensar. Y soy yo quien pienso por mí mismo. Esto sería lo primero. Es una tarea. Si yo quiero ser filósofo, no puedo encomendarle a otro la tarea de hacerme filósofo, de convertirme en filósofo. Es una tarea cuya responsabilidad debo asumir porque se apoya en mi razón. Eso por un lado. Y a eso se refiere el texto cuando dice que la filosofía no se vive de oídas, desde lejos. Hay que aproximarse a ella. Yo digo, hay que hacerse partícipe de ella. Eso por un lado. Pero por el otro, y esto es también fundamental, necesito una guía. Necesito a alguien que me lleve hasta que, como el niño que está aprendiendo a caminar, yo haya desarrollado tantas facultades como sea posible para desprenderme
e iniciar el camino por mi propia cuenta, convertirme en un pensador autónomo, libre, original, creativo. Y esto también es digno de analizar. Necesito la guía de los grandes maestros, y esta es una tarea que inevitablemente cada nueva generación de filósofos debe emprender. El análisis del camino ya recorrido por los filósofos anteriores a él. Ese análisis, ese acercamiento a la obra de los grandes filósofos de toda la historia del pensamiento constituye la guía fundamental que debería ser inspiración y elemento motivador para el desarrollo de nuestro propio pensamiento. A eso se refiere Gabriel Marcel cuando dice que la filosofía es una llama que despierta otra llama. Si yo quisiera ilustrarlo, debería decir que es como si, para yo hacer mi propio recorrido, debo cargar mi propia antorcha y no estar atenido a la antorcha del que anda a mi lado, porque si no, nunca me voy a separar de él, nunca me voy a poder independizar. Y un filósofo, entre otras cosas, debe ser autónomo, no puede ni debe depender estrictamente del pensamiento ajeno, más allá de que indudablemente lo usa como guía, como mapa, como faro, como brújula para el desarrollo de su propio pensamiento. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es esto. Filosofía como experiencia personal apoyada en la guía de los maestros para desembocar en la necesidad de aprender a desarrollar facultades que me ayuden a iniciar mi propio camino como filósofo. Porque mi mundo, el mundo de este momento, necesita ideas adecuadas a él. Necesita ideas de este instante, de este espacio en el que somos parte de la realidad, en el que el mundo tiene una naturaleza definida, específica, propia de nuestro presente, que necesita ser analizada, comprendida y manejada desde ella misma, desde sus propias características. Y para eso debo pensar desde mí mismo. Y esto es muy importante analizarlo. Esa es la autonomía y la atemporalidad tan importantes y tan necesarias de la verdadera filosofía. Entonces, esta es la primera parte del contenido, ¿no? Entonces, bueno, ya les hice este resumen. Ahora les voy a leer la segunda parte, que es la que me establece una relación directa con el tema de hoy y con la que voy a responder a la pregunta que dejé en el aire la semana pasada. Fíjense bien en esto. Claro que el saber aún el conseguido por la vía de la discusión, de la interrogación o del diálogo, corre a cristalizarse, sedimentándose en sistemas y teorías. Es así como la filosofía, que en su sentido originario no era otra cosa que amor a la sabiduría, afán de saber desahogado en discusiones dialécticas, se ha convertido hoy en sinónimo de exposiciones escritas de temas abstractos y racionales. El acceso a la experiencia filosófica tiene ahora lugar
fundamentalmente mediante la meditación reposada de los escritos, donde los filósofos dejaron plasmado su pensamiento. Esa es la gran importancia de la escritura. Permitirnos pasearnos una y otra vez por el pensamiento de los filósofos del pasado y aún los de nuestro tiempo presente. La escritura es un elemento primordial de consulta repetitiva, recurrente, que nos permite analizar pausadamente el pensamiento ajeno. Ese es su gran valor. Ahora fíjense en esto ustedes. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Platón veía de malo en la escritura según el mito? Bueno, acabo de decir que la escritura es importante para reflexionar sobre el pensamiento ajeno. ¿Ok? Y eso es en lo que fundamentalmente, según me dice el texto, se ha convertido la filosofía hoy en día. Entonces, ubiquémonos desde los tiempos antiguos, hace casi 3000 años atrás, en que nació la filosofía y ya teníamos sus antecedentes, ¿ok? Hasta ahorita. Y oigan esto. En este sentido, conviene recordar una advertencia que en uno de sus diálogos hace Platón respecto al modo adecuado de aspirar a la sabiduría. En él, el personaje Sócrates narra el siguiente mito. En Naucratis de Egipto vivió uno de los antiguos dioses de allá, aquel cuya ave sagrada es la que llaman Ibis y cuyo nombre era Theut. Este fue el primero que, entre otras cosas, inventó la escritura. Era entonces rey de todo el Egipto Tamus, cuya corte estaba en Tebas. Theut vino al rey y le mostró su arte, afirmando que debía ser comunicado a los demás egipcios. Tamus le preguntó entonces qué utilidad tenía y Theut le replicó: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios. Es el elixir de la memoria y de la sabiduría lo que con él he descubierto. Entonces Tamus le dijo: oh Theut, por ser el padre de la escritura, le atribuyes facultades contrarias a las que posee, pues ella producirá en el alma de los hombres el olvido de la sabiduría, ya que, fiándose de la escritura, recordarán de un modo externo, no desde su propio interior. Será, por tanto, la apariencia de la sabiduría, no su verdad, lo que la escritura procurará a los hombres. Y una vez que haya hecho de ellos eruditos sin verdadera instrucción, su compañía será difícil de soportar, porque se creerán sabios en lugar de serlo. Este mito aparece
en el Fedro de Platón. Y les voy a analizar esta parte que para mí es la más importante, y luego viene la consecuencia, la explicación, la forma correcta como debemos entenderlo. No es, fíjense ustedes, que la escritura en sí mismo sea mala. No. Lo que Platón nos advierte en el mito es que para ser verdaderos pensadores, verdaderos filósofos, no podemos ni debemos atenernos a los contenidos de los escritos. No podemos estar partiendo todo el tiempo de ellos. Tenemos que, tomándolos como base, como inspiración, reflexionar y desarrollar nuestra propia forma de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando Platón habla de que nos vamos a volver perezosos, es como si nos dijera, no, lo que pasa es que ya la persona va a decir, bueno, pero ahí está escrito, o fulanito lo dijo, o tal libro dice, ya tengo la solución. Entonces, la escritura, yo lo interpretaría de esa manera. La escritura no debe ser asumida como un récipe, como un manual de instrucciones que debo seguir ciegamente, sin cuestionar, sin analizar. De la misma manera que tampoco puedo ni debo hacer eso con la filosofía, porque la filosofía me invita a pensar, a usar mi propia razón, no a vivir todo a ciegas, orientado por lo que está a mi alrededor, porque recuerden, filosofar es una tarea que es mía y no que otra persona pueda hacer por mí. Entonces, claro, el texto escrito es muy importante y el valor incuestionable de la escritura está en que me ubique en cualquier cantidad de contextos, me permite analizar cualquier cantidad de información como base para mi formación, porque no me puedo quedar en el mero hecho de informarme, que es uno de los errores graves de la educación hoy en día, limitarse a informar. No hay que informar solamente, hay que formar, hay que educar. Entonces, la escritura es un medio del que se vale la filosofía para contribuir a mi proceso de formación. Pero así como a mí me interesa saber qué han pensado los demás filósofos, cuál es su línea de pensamiento, cuál es su visión sobre los aspectos de la realidad, sobre el mundo, sobre los temas abarcadores de la filosofía, yo también tengo que tener la capacidad para decir, bueno, yo pienso que, y desarrollar mis propias ideas. Entonces, no puedo depender de los libros para todo, no puedo depender de los textos, no puedo estar esperando que otro hable para yo memorizar lo que él dijo. No es esa la idea. Debo ser muy responsable y darme a la tarea de, apoyado en todo aquello que me permite conocer el pensamiento ajeno, desarrollar mi propia forma de pensamiento. Ese es el riesgo que Platón nos dice que evitemos. No se hagan ahora dependientes de los textos escritos. No estén repitiendo como el loro todo lo que los demás dicen y sintiéndose importantes porque saben de memoria lo que otro dijo. Eso lo puede hacer cualquiera que sepa leer y escribir, pero eso no hace a nadie sabio ni hace a nadie filósofo.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en este sentido, yo voy a ir quizá con el ejemplo más clásico de todos. Esa manía, y lo voy a expresar de esa manera, esa manía que tienen tantas personas de repetir sin ninguna conciencia, sin pensar, sin analizar, sin saber lo que significa, a lo que se refiere. La frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Y la gente se hincha y se acomoda el cuello de la camisa y miran orgullosos a quien los oye, porque tienen en su mente la frase grabada. Pero para saber las profundas implicaciones de esa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Y para saber el gran compromiso al que él nos invita cuando lo dijo, y el gran compromiso en el que Sócrates vivió toda su vida como filósofo, hasta el extremo de entregar la vida por defender la filosofía. Para eso hay que analizar la frase y hay que saber qué significa, porque solamente de manera muy ligerita. Para Sócrates, ¿qué define al ser humano? El reconocimiento de su propia ignorancia. Ese es el punto de partida fundamental para salir a buscar el conocimiento. Si no me reconozco ignorante, nunca voy a sentir la necesidad de aprender algo. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad. Si no me pongo como objetivo la felicidad, nunca voy a salir a buscarla, nunca voy a luchar por ella. Para Platón, la búsqueda del bien como aspiración máxima. Entonces fíjense ustedes, cada uno de estos detalles implica un gran compromiso. Entonces, Platón nos dice, ojo, mire que muy bonita la escritura, pero no es que ahora cada vez que vayamos a dar un paso, tenemos que tener algo escrito en la mano que nos diga por dónde debo agarrar, qué debo hacer y cómo debo hacer las cosas. Eso está bien como consulta, pero ¿y yo dónde quedo? ¿Cómo voy a aspirar a ser filósofo si no me voy a atrever a pensar por mi propia cuenta? Y eso es lo que Platón nos dice. No se dejen llevar por la laraca. Cuidado con eso. Sí, importantísimo. ¿Qué más quisiera uno que tener en su mente toda esa cantidad de contenidos de filosofía? Conocerlos, analizarlos, digerirlos. Pero si nos dedicáramos a eso exclusivamente, jamás tendríamos tiempo para desarrollar nuestro propio pensamiento. No nos alcanzaría la vida. Definitivamente no nos alcanzaría. Entonces, esa es la gran advertencia de Platón. Y quizá, ya para cerrar la idea, y la próxima semana le doy punto final a este tema, lo que Platón nos dice, ya lo tenemos claro, ¿no? No es que la escritura sea mala en sí misma, sino que todo lo que genera comodidad, todo lo que nos facilita el vivir, inevitablemente genera dependencia y a veces, o quizá la mayoría de las veces, excesiva dependencia. ¿Ok? No quiero extenderme más porque no creo que está bien dejarlo hasta ahí y la otra semana cierro el tema.
Así que interesante la relación entre la escritura y la filosofía. La otra semana le damos punto final a esta disertación y empezaremos a hablar sobre el gran valor pedagógico de la filosofía y la necesidad de rescatar esta noción desde todos los ámbitos de la educación. El valor más grande de la filosofía reside en su pedagogía, no en los personajes, ni en los espacios, ni en las épocas en las que se ha ido desarrollando, sino en lo que de ella puedo sacar de provecho para el desarrollo de mis propias ideas y para contribuir a mejorar en mi crecimiento personal y profesional, en mi calidad de vida y en la calidad de vida de la humanidad. Así que esta ha sido mi disertación del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Por favor, denle like a los videos, suscríbanse al canal. Ya hemos ido sumando poco a poco nuevos compañeros de viaje a nuestra senda filosófica y por eso yo estoy agradecido. Y recuerden que en este recorrido todos, ustedes y yo, al mismo nivel, estamos aprendiendo. Es una tarea conjunta. Aquí no se trata de que haya una persona que sabe y que tiene a los demás detrás de él esperando que hable para aprender. No. Todos aprendemos. Yo desde acá dirigiéndome a ustedes y ustedes desde allá escuchando mis disertaciones. Trabajo de equipo. Bueno, los dejo. Chao. Que la pasen muy bien.